el Congreso de la República y el despacho del señor congresista Modesto Pulcajara, primer vicepresidente del Congreso de la República, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia a un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Perú-Chile sobre delimitación marítima, balances y perspectivas. Conferencia que dictará el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Antes de darle la palabra, vamos a leer la hoja de vida del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una tesis de Derecho Internacional del Mar, con maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, posgrado en Formadores de Opinión en Áreas de Conflictos en el Instituto Internacional Histadrut de Tel Aviv, Israel, becario del curso para profesores de Derecho Internacional por la Comisión Latina de Juristas y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia y Relaciones de la Universidad Tecnológica de la UTP, presidente del Instituto Peruano de Derecho del Mar, ha sido primer director de la Escuela de Relaciones Internacionales y Gobierno de la UTP, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro consejero de la Federación Interamericana de Abogados, vicepresidente del Comité de Educación Legal de la FIA, miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional comparado, exdirector ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, miembro de número del Consejo Directivo y de la Comisión de Asuntos Estratégicos de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Colaboró con la Comisión de Transferencia 2011, sector Relaciones Exteriores, para el tema específico de la demanda del Perú ante la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima con Chile. Asesor jurídico del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Demanda de Límites Marítimos ante la Corte de la Haya del Congreso de la República, miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, profesor de Derecho Internacional Político Público en la Organización de Estados Americanos, profesor de Derecho Internacional y Derecho del Mar en la Academia Diplomática del Perú, profesor de Política Exterior en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAE, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, columnista de la página internacional del diario Correo de Lima y de la revista Correo Semanal. Tiene numerosas publicaciones sobre Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Le han otorgado 5 doctorados honoris causa, 4 nacionales y 1 extranjero, y ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos en el Perú. En los últimos 8 años difundió por todo el Perú el problema de los límites marítimos con Chile, habiendo contabilizado a la fecha más de 1.431 conferencias a nivel nacional, todas debidamente registradas desde el 2006. Recibimos con fuerte aplauso en la conferencia magistral al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica. Bienvenido. Muchas gracias. Me siento extraordinariamente feliz de venir al recinto del Congreso de la República, el Parlamento Nacional, y a este hemiciclo que lleva el nombre de uno de los cancilleres más notables que ha producido el Perú en el siglo XX, el canciller de la dignidad, como fue Raúl Porras Barrenechea, 23 de agosto de 1960, San José de Costa Rica, y lanza un discurso a contracorriente
de lo que en ese momento era el perfil de la política exterior del presidente Trump. Y fiel a sus convicciones, Raúl Porras es una defensa de los principios del derecho internacional, no de Cuba, no de la revolución castrista, sino de los principios y las reglas que evidentemente consagraban un respeto irrestricto a la naturaleza y a la voluntad y a la defensa del sistema incólume y la pulcritud de los estados. Por eso me siento muy agradecido a la primera vicepresidencia del Congreso de la República, al congresista Modesto Julca, que ha tenido la gentileza de invitarme para estar en esta oportunidad, que a usted, señor asesor, agradecerle su presencia en esta hermosa tarde, porque soy optimista, que así califico, como he calificado siempre, mis conferencias por todo el país durante los últimos 8 años, hablando del tema de la delimitación marítima. Como muy bien ha sido dicho durante esta semana, hemos celebrado el primer año de que la Corte Internacional de Justicia, el mayor órgano judicial de las Naciones Unidas, haya emitido una sentencia, un fallo, que tiene el carácter vinculante, obligatorio, cuyo carácter además no admite ningún cuestionamiento, y que justamente es una garantía del derecho internacional, la opción supranacional, jurisdiccional, como mecanismo de solución pacífica de las controversias que tiene justamente la Corte Internacional de Justicia. Por eso me siento muy feliz y muy contento de estar aquí. Y por eso agradezco la invitación y la presencia de todos ustedes, saludando por supuesto la presencia del señor excongresista de la República, Jesús Alvarado, y el señor almirante Jorge Guerrero Ram, presidente de Promarina del Perú, y a todos ustedes que vienen de diferentes partes del Perú, como del gobierno regional, de la Libertad. Entonces, voy a hacerles un desarrollo de lo que yo he venido diciendo en mis artículos, en mis clases y en mis ponencias, porque solo tengo un único discurso. El doctor Rodríguez Mackey tiene un solo discurso. Mi discurso es un discurso realista, es un discurso objetivo, pero es un discurso absolutamente optimista. Y dentro del realismo puro de las relaciones internacionales, debo de partir con una premisa sustantiva y que voy a explicar y que voy a desarrollar. He dicho y reitero en este recinto de la democracia que el fallo de la Corte Internacional de Justicia fue un fallo que constituyó una victoria jurídica para el Perú. Ese es mi punto de partida. Ahora explicaré en qué consiste esa victoria jurídica, porque si no explicamos el sentido, la forma y el fondo, entonces podríamos caer en los espacios del idealismo y de la elucubración, y eso históricamente le ha hecho mucho daño al país.
Y digo que es una victoria jurídica del derecho internacional a favor del Perú. Cuando algunos en los últimos días me dicen, doctor Rodríguez Mackey, hemos leído su artículo donde usted dice que el Perú efectivamente obtuvo una victoria jurídica del derecho internacional, pero usted luego dice, y no del argumento del Perú, y mucho menos del equipo peruano, explique usted eso. Hoy lo he explicado en un artículo en la revista de Correo Semanal, pero aquí lo voy a desarrollar. Siempre desde la perspectiva que estamos hablando de una victoria jurídica del derecho internacional a favor del Perú. Por eso, lo primero que tengo que decir es que nunca antes en la historia viviente de la República habíamos tenido un episodio tan estelar como una política de Estado para abordar un incordio con Chile que estaba absolutamente pendiente. Habíamos hecho con Chile todo un proceso que culminó en 1929, el 3 de junio, cuando se firma el Tratado de Lima, por el cual se puso punto final al problema terrestre con Chile. La chilenización y la guerra de 1879 se volvían a partir de ese momento en una cuestión del pasado. Y eso supuso en consecuencia para los dos países una mirada distinta y unívoca para mirar la gravitación de la relación bilateral distinta. Sin embargo, tuvimos en el proceso que esperar 70 años para que este asunto terrestre quedara ahora sí finiquitado como la firma del acta de ejecución en 1999. En ese momento, el Perú había culminado de manera exitosa todo el periplo de la naturaleza terrestre con Chile. Sin embargo, la consecuencia geopolítica devenida de la firma del tratado había hecho que el Perú fuera vecino de Chile sin habérselo propuesto. Fue una circunstancia histórica y nos tocó ser vecinos de Chile. Y en ese aliento de la relación bilateral, ni el Perú ni Chile habían pensado en los años 50 en que se levanta el nuevo derecho del mar. Eso que llamó Alberto Ulloa Sotomayor el revolucionario derecho del mar. Eso que llamó Alfonso Arias Schreiber la puesta en marcha de una vitrina internacional que ponía al Perú con la tesis de las 200 millas. Y en los años 50 habíamos firmado la Declaración de Santiago de 1952 y luego el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. En ese contexto, el acto revolucionario era que los países del Pacífico Sur se empezaban a firmar en el mundo a partir de la tesis de las 200 millas. Nadie pensaba en ese momento en límites marítimos. Nada ni nadie. Lo que pensaban los estados era en afirmar soberanía y jurisdicción sobre las porciones de las aguas y los recursos que había de ellas, vivos y no vivos, peces y minerales. Esa fue la tónica de la relación bilateral y se alzaron juntos al sistema internacional. Y llegó el año 1982 y los dos países se
alistar para incorporarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Chile lo hizo en 1997 y el Perú hasta ahora no lo ha hecho. En ese trayecto, en ese periplo, ni Perú ni Chile, a partir del acto viviente de los años 50, se habían puesto a pensar en delimitaciones, establecimientos de zonas adyacentes con jurisdicción, con espacio de soberanía. No existía nada en la cosmovisión política, jurídica e histórica de los países. Esa fue la gran verdad. Y por esta misma circunstancia es que cuando empiezan a venir los años, en 1980, Alfonso Arias Schreiber, apúntenlo bien, maestro de Cartago, el embajador, formula a las Naciones Unidas por primera vez que los estados con costas adyacentes, una al lado de la otra, no podían tener delimitación marítima por un paralelo. Y eso fue sustantivo, fue el gran punto de partida a partir de los años 80, donde el Perú comenzó a materializar la primera conciencia viva de las delimitaciones. 23 de mayo de 1986, el embajador Juan Miguel Bácula, primer gobierno de García, hace un viaje a Santiago de Chile. Se entrevista con el canciller Jaime del Valle y le explica de manera bilateral el problema. Pasan los años, se producen algunos procesos en el camino y llega el año 2000 en que Chile inscribe en las Naciones Unidas una cartografía con coordenadas a partir de un paralelo, una línea recta, y el Perú protesta. Y enseguida viene el problema de la caseta que movieron hacia la porción peruana. Todo este conjunto de sucesos llevó a que el Perú asumiera este asunto como una política de Estado. Y la política de Estado orgánica sobre el tema de la delimitación marítima, hay que decir, porque yo he venido a este recinto a decir la verdad. Y cuando digo que hay que decir la verdad, nos guste o no nos guste, tenemos que decirlo. En este periplo de la visión de un asunto de Estado, el gobierno del presidente Alejandro Toledo, el primero, en reunir los informes de los juristas internacionales para ir pulseando cuál era la verdadera situación jurídica, si teníamos o no teníamos un chance. Fueron 11 los juristas y estoy en el año 2001 o 2002. Y enseguida, después de recoger los informes de los juristas internacionales, de ellos 2 son incorporados a la segunda etapa, la formación de la delegación del equipo internacional. No hablo del equipo nacional, hablo del equipo de juristas internacionales. Son elegidos, son escogidos a la luz de los informes que habían preliminarmente enviado. La estrategia del Perú tenía que comenzar a tener forma. Y para que tuviera forma, primero había que determinar cuál era el enfoque realista, si podíamos o no dar un paso hacia adelante en el problema con Chile. La mayoría de ellos, la unanimidad de ellos, había dicho que existía un injusto. El carácter del injusto es muy fuerte en el derecho internacional.
me cupo haber desarrollado el injusto histórico a partir de la equidad infraley que sustenté cuando fui incorporado a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y el tercer paso, materializar la estrategia. Y cuando se materializa la estrategia, se envía una nota diplomática el 19 de julio de 2004 al gobierno de Chile, que responde la nota diplomática la canciller Soledad Alvear el 10 de septiembre de 2004. Y cuando Chile responde una nota peruana en la que el Perú le plantea por primera vez sentarse en una mesa, pero con fechas definidas, con plazos establecidos, en Santiago o en Lima, o donde quiera Chile, para abordar definitivamente el problema. Chile contestó, y cuando contestó, dijo que no había nada que conversar con el Perú. En ese momento, el Perú había logrado que Chile sustancie la controversia, porque de acuerdo al fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1924, una controversia solamente es posible cuando existe una antítesis, una oposición de planteamientos, de tesis. Y eso fue lo que pasó. Porque mientras Chile formalmente, por primera vez, nunca antes en la historia, había dicho una versión opuesta a la peruana, es decir, para Chile no había nada que discutir, porque para Chile los acuerdos del 52 y 54 eran tratados, y el Perú decía que no. Entonces se había creado la naturaleza sustancial de la controversia, y eso originó que la canciller chilena fuera cambiada inmediatamente, y vino otro canciller de Chile, Ignacio Walker, y en Copacabana, el 3 de noviembre del mismo año, se produce la firma del comunicado conjunto peruano-chileno. Y en esa firma del comunicado conjunto que firman Manuel Rodríguez Cuadros e Ignacio Walker, se consolida por primera vez, es un texto que además estaba en la demanda peruana, la naturaleza jurídica del problema entre Perú y Chile. El episodio de Alejandro Toledo culmina cuando el 3 de noviembre del 2005 el canciller de ese momento, Óscar Maútuo de Romaña, envía al Congreso de la República, aquí, el proyecto de ley de línea de base que luego se aprueba como la ley 28621. Ese fue el episodio del presidente Alejandro Toledo, un tema de Estado. Luego viene el gobierno del presidente Alan García. Y tengo que decirlo aquí, porque en ese tiempo yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero nunca percibí al comienzo una vocación inmediata por concatenar el esfuerzo inicial para inmediatamente demandar a Chile. Pero llegó el 16 de enero de 2008, en un acto histórico y de Estado, durante el gobierno del presidente Alan García, el Perú finalmente demanda a Chile, porque además la opinión pública nacional decía que el pendiente había que materializarlo. Y se demanda a Chile, y enseguida de la demanda el Perú se alista a preparar la memoria, el primer texto escrito confidencial del proceso judicial. Y el Perú lo presentó exactamente al año siguiente, la memoria. Luego Chile hizo lo propio con la contramemoria. Y sucesivamente,
siempre dentro del gobierno de García. Chile presenta la dúplica y antes el Perú la réplica. Ese fue el episodio de Estado del gobierno de García Pérez. Y cuando llega el gobierno del presidente Ollanta Humala, el Perú prepara la estrategia para afrontar la fase pública, ya no escrita, pública del proceso, los alegatos. Y en la exposición de alegatos se tenía que medir qué tanto los resultados de la parte escrita habían calado en los jueces, si habíamos logrado no penetrar la tesis peruana. Y por eso se produjeron los alegatos. Y entonces vino enseguida la sentencia de la Corte. Y aquí comienza mi exposición, señores. El 27 de enero del 2014, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia emitieron un fallo de carácter vinculante, obligatorio, y que significó un gran impacto en la relación bilateral peruano-chilena. Porque ese fallo objetivo, que he dicho y reitero que fue la victoria jurídica para el Perú, significó al mismo tiempo que la victoria, el aterrizaje de la verdadera realidad jurídica que había producido la Corte. Y entonces, yo quisiera pedirles si pudieran poner el último mapa que está en la diapositiva, porque en el último mapa que está en la diapositiva voy a explicar la verdadera naturaleza del fallo en el último mapa, Y es que la Corte Internacional de Justicia, ahí está, la Corte Internacional de Justicia, cuando emite su fallo, se tira abajo el argumento peruano. Hay que decirlo, porque hay quienes creen y se arrogan una titularidad que no corresponde a la verdadera naturaleza objetiva del derecho internacional. Toda la tesis peruana, en la demanda, en la memoria, en la réplica y en los alegatos, estaba fundada en un único objetivo. Toda la energía del Perú tenía un único sentido, y era que para el Perú el punto de inicio de la delimitación marítima debía ser el punto Concordia, que ustedes lo pueden ver aquí. Esa fue toda la base de la argumentación peruana. Todo el esfuerzo del equipo peruano, sí, el equipo peruano, toda la concentración de la energía jurídica del Perú estaba centrada en señalar que era el punto Concordia, el punto de inicio de la delimitación marítima, y había una razón de peso para sustentarla. Y era que es una regla del derecho internacional que todo punto final de una frontera terrestre, ustedes saben que el punto Concordia es el punto final de la frontera terrestre entre Perú y Chile, en la orilla del mar. Y que todo punto final debería ser el punto inicial de la frontera marítima. Por eso es que el Perú sostenía que a partir de este punto debía trazarse una línea media. Esa era la tesis peruana, digamos la verdad. Y la Corte de La Haya
el 27 de enero del año próximo pasado, nos hizo aterrizar y nos dijo a los peruanos: Perú, tu argumento de que el punto Concordia es el inicio de la delimitación marítima no es verdad, no es así. Y eso significó evidentemente que la Corte no estaba dándole la razón al Perú en el argumento central, porque fuimos a La Haya fundamentalmente para decir dónde comienza la delimitación marítima, dónde. En segundo lugar, la Corte le dijo a Chile: todo el argumento chileno sostenido en la contramemoria, en la dúplica y en los alegatos, todo el argumento de Chile era que la delimitación marítima debía comenzar en el hito número 1. Ahí está arriba. Allí debía comenzar según Chile. Y la Corte de La Haya le dijo a Chile lo mismo que al Perú: Chile, estás totalmente equivocado. Y la tesis de que la delimitación marítima comience en el hito número 1 no tiene forma alguna, fundamento alguno. Y era lo más débil de Chile, además, por una razón lógica del derecho internacional de la delimitación marítima. Nunca ningún límite marítimo puede comenzar tierra adentro. Respecto de la orilla del mar, nunca un límite marítimo puede comenzar en tierra, señores. Y la Corte se lo dijo a Chile, y eso fue muy fuerte también para Chile. Por tanto, en lo que constituye el punto de origen, en lo que significa el inicio de la delimitación marítima, ni Chile ni el Perú fueron reconocidos por la Corte, y eso hay que decirlo, porque si no lo decimos, estamos faltando a la memoria colectiva de los peruanos del mañana. Y la verdad siempre se dice, y yo he venido a decir la verdad. La Corte dijo en este punto específico que la delimitación marítima no era ni el argumento peruano ni el chileno. La Corte dijo que el punto de inicio de la delimitación marítima era un punto de intercepción. ¿De qué cosa? La intercepción del paralelo que pasa por el hito número 1, que es una cosa distinta. ¿Qué pasa? Nunca dijo, como dijo el presidente Piñera, que comenzaba en el hito número 1. Nunca jamás dijo eso la Corte. La Corte dijo la referencia de la intercepción, el paralelo que pasa, señores, por el hito número 1, no que comienza. Y ese paralelo intercede en la orilla del mar, aquí en la orilla del mar. ¿Con qué cosa? Con la baja marea. Este punto en la orilla del mar, ese fue el punto establecido por la Corte Internacional de Justicia como el punto de origen de la delimitación marítima. Y esto no lo quieren explicar, hay que decirlo. Y la delimitación marítima establecida por la Corte era en consecuencia un punto establecido de manera unísona, y fueron 15 votos los que decidieron que ese punto fuera la delimitación marítima. Pero la Corte dijo algo más. Perú y Chile, como ustedes no me han pedido a mí que yo ubique el punto, porque una cosa es establecerlo, ahí está establecido,
y otra cosa es ubicarlo, encontrarlo, definirlo con coordenadas, o sea, un punto matemático, como no me lo pedí. Entonces yo les doy una tarea a los dos. Evidentemente, no debió haber esa tarea. El Perú debió pedirlo o no. Y no lo pidió el Perú. Porque si el Perú le hubiera pedido a la Corte que no solamente lo establezca, sino que ubique la coordenada, la Corte lo hubiera hecho como lo ha hecho en otros casos. Pero como el Perú no lo pidió y la Corte lo dijo en el numeral 196 de su fallo, entonces le dijo a los dos países, Perú y Chile, les dejo una tarea. Que ustedes, forjados en el principio de buena vecindad y de la buena fe, ubiquen ese punto exacto matemático. Y así fue como se instaló el 6 de febrero del año 2014, apenas días después del fallo, lo que fue un récord. Eso sí fue un récord, que tanto se habla estos días, eso sí fue un récord. En la reunión del 2+2, cancilleres y ministro de Defensa, allí se estableció un cronograma. Y ese cronograma tuvo el único objetivo de ubicar matemáticamente este punto. Tenía que ser bilateral. Porque en el derecho internacional nada cobra sentido, nada vale, nada tiene reconocimiento si no se hace entre las dos partes. Y así se hizo. Y en Lima, el 25 de marzo del año pasado, se firmó un acta. El acta entre Perú y Chile que da cuenta del testimonio que los dos supieron ubicar el punto matemático con coordenadas geográficas. De ese punto es que todo el mundo habla estos días. De ese punto es que todo el mundo dice en el Perú de que ha sido lo que más rápido se ha hecho, y eso es verdad. Y eso es cierto. Porque bilateralmente hemos ubicado lo que la Corte había establecido como un mandato para el Perú y para Chile. Sin embargo, el objetivo de la ubicación de este punto no es el proceso de implementación culminado. Eso es faltar a la verdad. Y eso es decir las cosas a medias. Distinto es que esta tarea se ha hecho bien y exitosa, lo cual yo corroboro, que sí es verdad. Pero no nos digan que ya se implementó todo el fallo, porque eso no es verdad. Porque ese punto ubicado por el Perú y por Chile, ahora el Perú y Chile, mejor dicho, hace rato, Perú y Chile han debido registrar el punto de la delimitación marítima con coordenadas en la Secretaría General de las Naciones Unidas, lo que no se ha hecho. Y hay que hacerlo. Porque en tanto y en cuanto no se haga, no hay acto consumado del derecho internacional. Eso hay que hacerlo. Y cuanto antes. Entonces, hay un pendiente. Y ese pendiente no significa y no califica a Chile como que no quiere hacerlo. No. Pero Chile tiene que hacerlo con Perú. Los dos tomados de la mano deben inscribir esa coordenada. Pero no debemos confundir. No hemos dicho que se tenga que inscribir el mapa, porque Chile nunca va a inscribir el mapa de la cartografía marítima del Perú,
que se aprobó en este recinto del Congreso hace algunos meses. No, Chile ha formulado una reserva a la cartografía marítima del Perú. Además, nunca se inscribe un mapa cartográfico del derecho nacional de un Estado por dos países en la ONU. Jamás se hace eso. Y Chile no va a inscribir, repito, reitero, ninguna cartografía peruana, porque Chile ha dicho que formuló reserva por la existencia de esa cartografía con el punto Concordia y todos lo sabemos. Pero Chile sí está obligado, conjuntamente con el Perú, de inscribir no la cartografía, por favor, sino el punto con las coordenadas establecidas, que repito, hasta ahora no se ha hecho. En segundo lugar, o en tercero, ya no lo sé. El Perú, en función de los criterios del derecho internacional, ha adecuado su derecho nacional al fallo, como corresponde. La ley de línea de base 28621, que yo dije casi a tono solitario que no había que modificar, se modificó, no importa, se hizo. El Perú ha hecho su adecuación. El Perú incluso tiene una cartografía que muestra el nuevo mapa de la delimitación marítima. Chile hasta ahora, salvo que alguien aquí me muestre lo contrario, pero Chile no ha hecho adecuación a ninguna regla del derecho nacional chileno al fallo de la Corte de La Haya. Y ese es un asunto que Chile tendrá que hacer, porque la adecuación del derecho nacional chileno significará en consecuencia el reconocimiento de la supranacionalidad del fallo de la Corte de La Haya. Más bien, hemos sabido que Chile en el camino lo que ha pedido es que el Perú adecúe su derecho nacional al fallo, y nosotros hemos cumplido. Y ahora nos han dicho que tenemos que hacer una modificación en la ley nacional para preservar el derecho chileno de libertad de navegación en el área establecida por la Corte. Y yo quiero decir aquí, en este recinto del Congreso, que el Estado peruano no tiene por qué hacer ninguna modificación en la ley nacional sobre el tema de comunicación submarina o en superficie marina. Y hay una razón para eso. El petitorio de Chile de que quiere que el Perú en su ley nacional le garantice la libertad de navegación, en realidad no tiene fundamento. Porque la Convención del Mar de 1982 consagra la libertad de navegación. Y la Constitución Política del Perú, en su artículo 54, consagra también la libertad de comunicación. De manera que, ¿qué ley nacional vamos a modificar si la supranacional, que es la Convención del Mar, a la que Chile está inscrito, porque es parte de ella desde el año 97, y el Perú no, establece y consagra la libertad de comunicación? Lo que quiero decir es que no podemos seguir bajo los condicionantes en el camino. Pero te falta esto, Perú. Pero te falta esto otro, Perú. Por favor. Lo que tenemos que
hacer ahora es exigirle a Chile que formule su modificación y que la cartografía marítima chilena que está pendiente grafique el nuevo mapa marítimo de Chile que hasta ahora no lo tiene. Esas son las cosas pendientes que están faltando. De manera que, en cuanto al punto de origen de la delimitación marítima, así quedó el fallo. Y esto tenemos que decirlo una y otra vez, porque la verdad del derecho internacional está a favor del Perú. La premisa con la que yo he venido es la victoria jurídica. En segundo lugar, después de haber establecido el punto de origen donde la Corte no le da la razón ni al Perú ni a Chile, entonces vino el trazado de la delimitación marítima, que es el segundo tema que les quiero decir. Y aquí tenemos que ser absolutamente claros, porque cuando la Corte establece el mapa del trazado, pido por favor si pueden poner el mapa anterior, el amarillo, ahí está. Cuando la Corte establece el trazado, allí sí tenemos que decirlo. El argumento que la Corte recoge, el criterio jurídico que la Corte maneja para el trazado fue el argumento de Chile. Y no nos debe causar ni provocar escozor al decirlo. La teoría chilena era la teoría de los actos propios, una teoría fundada en la práctica. La Corte no había establecido la petición peruana del trazado de una línea media, esto de acá, hacia abajo, desde el punto Concordia hacia abajo, nada. La Corte había establecido el trazado de una línea paralela hasta la vía 80, y este trazado estaba forjado en el criterio de la teoría de los actos propios. ¿Qué significa esto? Significa que para la Corte, a la luz de la práctica de las faenas pesqueras de los años 50, para la Corte, las embarcaciones peruanas que se encontraban por encima de la línea del paralelo pasaban fortuitamente o deliberadamente, pero sobre todo fortuitamente, casualmente, pasaban al lado chileno, eran detenidos, llevados al puerto y obligados a pagar una multa que el Perú por más de 50 años pagó. Para la Corte de La Haya, las detenciones y el pago de la multa en la orilla del mar, en los puertos, significaba que el Perú estaba haciendo un reconocimiento de que se encontraba en aguas extranjeras. Y eso, para la Corte, significó el claro reconocimiento de la teoría de los actos propios. Voy a hacer un alto para dar un saludo al señor congresista Modesto Pulcar. La Corte, en los actos propios, esto es muy importante para no dejarnos sorprender,
En los actos propios habían tirado abajo la tesis peruana de la línea media al partir del punto Concordia. Porque la Corte había privilegiado una práctica, y esa práctica significaba que el Perú, por el hecho de pasarse a la vertiente chilena y pagar la multa, estaba haciendo un reconocimiento. Se encontraba en aguas extranjeras. La Corte a eso lo ha denominado acuerdo tácito. ¿Qué es un acuerdo tácito? Un acuerdo sobreentendido. No puede ser un acuerdo expreso, como alguien me preguntó esta mañana en la UTP, en la universidad. No, no puede ser un acuerdo expreso, porque si hubiera sido un acuerdo expreso, todo hubiera estado muy claro y no tendría sentido ir a la Corte de La Haya. Se va a la Corte porque los argumentos, las posiciones son distintas, porque la ley no es clara, y por eso fuimos a la Corte. Y entonces, cuando la Corte Internacional de Justicia estableció claramente la teoría de los actos propios, lo que había privilegiado la Corte era el argumento de Chile hasta el año 80. Y esto hay que decirlo. Y aquí tengo que ser absolutamente coherente con mi artículo del día de ayer, el Correo Semanal. Rindo homenaje aquí a Juan Miguel Máquina, tribuno del derecho del mar nacional, que con muy buena fe fue a Santiago de Chile y les pone bilateralmente el problema al canciller Jaime del Valle, que luego de una hora le dijo: embajador Máquina, todo lo que usted me ha dicho, póngamelo por escrito, y salió el famoso memorándum Máquina que todos recordamos. Pero tengo que decirlo, porque los 17 años que trabajé en la Cancillería, trabajé directamente, mano a mano con Máquina. Ese fue un privilegio. Pero tengo que decir que la Corte de La Haya terminó de convencerse de que había un acuerdo tácito con la lectura, con el instrumento del memorándum Máquina. Hay que decirlo, eso no exonera las calidades del embajador Juan Miguel Máquina, pero es que en el texto del memorándum Máquina, el Perú le dijo a Chile lo siguiente, y lo voy a leer. El Perú le plantea a Chile lograr un acuerdo formal y definitivo sobre el límite marítimo. Lo estoy leyendo. Repito, un acuerdo formal y definitivo, 23 de mayo de 1986. Para la Corte, ese memorándum Máquina está en la propia sentencia, pero nadie lo dice. Para la Corte, el memorándum Máquina terminó de convencer a la Corte de que nos encontrábamos frente a un acuerdo tácito, porque si el Perú le formula a Chile lograr un acuerdo formal y definitivo, la Corte lo asumió como la preexistencia del acuerdo y lo dijo en su fallo. Y repito, esto no significa ni exonera todo el valor y el aporte de Juan Miguel Máquina, pero la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica pasaron a un segundo plano.
cuando la Corte valora la práctica y dice, el memorándum bácula, repito, reitero, estableció claramente la conciencia para la Corte de que se estaba frente a un preacuerdo, porque si no, ¿para qué el Perú dice logremos un acuerdo formal y definitivo? Y esa fue la práctica que la Corte estableció a favor de Chile. Pero luego vino lo que yo llamo la victoria jurídica del derecho internacional. Y esa victoria jurídica del derecho internacional sopesó a favor del Perú, porque la Corte dijo que después de la milla 80 hacia la milla 200, hasta esta altura, la milla 80 hasta la 200, o sea, 120 millas, para la Corte en esa distancia no había conciencia alguna de faena de pesca. Para la Corte, ni Perú ni Chile tenían faenas pesqueras en esta zona, distinto aquí. Entonces dijo, como no me consta que haya habido actividades de faena de pesca, entonces ahora sí le voy a dar al Perú, bajo el principio de tierra domina el mar, que es un principio, la regla de oro de la delimitación marítima, que dice que todo Estado tiene derecho de proyectarse 200 millas según la forma de su costa. Y por eso, como la costa del Perú es una costa hendida, a partir de este punto la Corte traza una línea diagonal, señores. Y esa línea diagonal significó una penetración en aguas que hasta ese momento eran de Chile, con lo cual la Corte estableció a favor del Perú 21.000 kilómetros cuadrados. Este trazado de la Corte fue la victoria jurídica del Perú. Pero no me digan que es una victoria del equipo del área, sino es una victoria del principio de la delimitación marítima, tierra domina el mar, a favor del Perú. Si no somos honestos, nunca vamos los peruanos a saber entender el verdadero sentido que tiene un fallo. Y por eso, cuando algunos dicen que no conviene decir la victoria jurídica porque eso no es político, yo digo que yo no soy político, yo soy un académico que he viajado por todo el país los últimos 8 años hablando de los argumentos del Perú, y creo firmemente que el fallo fue un fallo que doblega la tesis chilena finalmente, porque no solamente nos dio los 21.000 kilómetros, sino además, y sin mencionar, la Corte, al graficar este mapa, había dejado para el Perú el triángulo externo, completamente peruano. Nada ni nadie puede entrar en esta zona que Chile llamó el alta mar, y que hoy, por el fallo de la Corte, ha terminado con su mar como el espacio de la soberanía marítima del Estado peruano. De manera que lo que tenemos que celebrar el día de hoy, en esta semana, es la victoria del derecho internacional a favor del Perú. Pero esa victoria tiene un nombre propio que se llama la política de Estado del Perú. Y esa victoria jurídica supone que tiene que traducirse en la relación bilateral. No me voy a cansar de decirlo, pero la victoria jurídica en la Corte de La Haya hace rato debió ser inscrita en la memoria colectiva de nuestros infantes, nuestros niños, nuestros jóvenes. Hace rato
que cambiar la currícula escolar. Hace rato hemos debido crear la Cátedra de Derecho del Mar o la Cátedra Perú. El Perú, hace 133 años, fue derrotado por la fuerza de Chile. Y nosotros hace un año nos hemos derrotado por la razón. El Perú es un país que nunca pidió ser vecino de Chile y lo es. Y tenemos que vivir geopolíticamente en armonía como corresponde a dos países civilizados. El Perú y Chile tienen una agenda para el futuro, pero la agenda para el futuro solo se construye a partir de la confianza. El hecho mismo de haber establecido el punto de origen es confianza, sin duda que es confianza. Y creo firmemente que esa confianza tiene que llenarse para el bien de los dos países, que tienen en el Pacífico el escenario natural para poder mirar el mundo de otra manera en el mundo de la PEC y la Alianza del Pacífico. Sin embargo, tengo que decirlo aquí, que la confianza siempre se construye permanentemente. La confianza se gana con gestos y también se pierde con gestos. Por eso es que nosotros no debemos hablar nunca, no debemos tocar el tema del triángulo terrestre, porque nosotros no tenemos, por favor, ningún problema terrestre con Chile. Cuando en Chile algunos levanten el tema periódicamente del triángulo terrestre, que es la porción de 35.000 metros cuadrados, que son absolutamente peruanos, se retrotrae la confianza. Aspiramos y esperamos que ese discurso no prospere por el bien de la relación bilateral, porque los dos países están en una etapa donde los temas de frontera, señores, deben dar paso a una agenda distinta. Como decía Alberto Ulloa, el Perú estuvo trazado con Chile durante toda su historia republicana. Perú es un de fronteras. Y hoy los dos países tienen que mirar el mundo de otra manera. Mirar el mundo con sinergias, compartidas, con actos sinceros, donde no hay espacio para las actitudes recalcitrantes, pero siempre diciendo la verdad. Aspiro y espero, al culminar mi exposición, de que realmente nosotros peruanos nos elevemos para construir la verdadera agenda del bicentenario. Esa agenda de sentirnos triunfadores, no sentirnos triunfalistas, no. Nosotros somos un país noble y nosotros tenemos que aprender a querernos, a elevar el ego nacional, cultivarnos siempre la victoria. Eso es lo que significa para el Perú la trascendencia de un fallo que impactó en el imaginario colectivo de Chile, impactó. Y tenemos que asumir transversalmente que la mejor relación con Chile debe pasar por el puro realismo de las relaciones bilaterales. Y nuestra diplomacia debe cumplir un rol activo y altivo, como corresponde para un país como el nuestro. Al final, yo quiero decirle a usted, señor congresista Modesto Julca, que le agradezco vivamente que usted haya puesto en el imaginario de todo el país este tema,
para que los peruanos conozcamos qué cosa nos ha dado el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Es la única manera de poder afianzar nuestra posición geopolítica, nuestro corazón como un país que sabe lo que tiene, la potencialidad con que cuenta y que camina hacia un futuro promisorio. Eso es lo que nos espera. Miremos la agenda del futuro con Chile de una manera concordada. Es lo que nos espera maduramente, pero siempre con el verdadero realismo y no estar por ahí diciendo que la titularidad del triunfo de la Haya es a una u otra persona. No hay nada ni nadie, aquí es el Perú entero que ha obtenido, repito, guste o no guste, pero Rodríguez McCain dice siempre la verdad y lo que piensa. El fallo fue un fallo a favor del derecho internacional de la delimitación marítima, porque si no hubiera habido el reconocimiento del derecho internacional de la delimitación marítima, hubiéramos tenido un paralelo de 200 millas a favor de Chile. Hubiéramos querido que la delimitación marítima sea mejor, sí, si hubiéramos argumentado, como yo sostenía en su momento, la tesis del injusto a partir de lo propio que significó el pasado. Pero eso no se hizo, pero no importa, ya hemos ganado y hemos obtenido un fallo a nuestro favor. El Perú y el destino común con Chile nos espera a todos que nos pongamos realmente de pie para esta agenda estelar, mirando un siglo XXI con el bicentenario a cuestas, pero bien llevado, donde todos nos sintamos cada vez más, pero mucho más unidos. Muchísimas gracias.